El tren de los desaparecidos pasajeros que subieron y nunca bajaron. La noche en que Lidia escuchó por primera vez el silbato del tren desde el patio de la vecindad, pensó que era un sonido como cualquier otro de la Ciudad de México. Lejano, rutinario, parte del ruido de fondo de una vida de trabajo y cansancio. Vivía en la colonia Moctezuma, a unos cuantos kilómetros de la estación de Buenavista, donde los trenes de carga y de pasajeros iban y venían desde hacía décadas. Ella, sin embargo, solo conocía los vagones por fuera, cuando pasaba en el micro y los veía como lomos metálicos inmóviles, cubiertos de grafitis. Nunca había subido a uno, ni dinero, ni tiempo, ni motivos. Antes de darle continuidad a esta historia, si te gustan relatos intensos, llenos de misterio, dolor humano y verdad incómoda, te invito a suscribirte al canal y a escribir en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo historias como esta para ti. Ahora sí, volvamos con Lidia y con ese tren al que la gente subía y nunca bajaba. Lidia tenía 43 años, 2 hijos y un trabajo de limpieza nocturna en la terminal de autobuses del norte. No era su trabajo soñado, si es que alguna vez se había permitido soñar con algo, pero le pagaban a tiempo, y eso, en su mundo, ya era un lujo. Todas las noches, de 10 de la noche a 6 de la mañana, trapeaba pasillos, limpiaba baños, recogía vasos de unicel y servilletas con salsa tiradas en el suelo. Veía llegar y partir autobuses llenos de historias que no eran la suya. Una madrugada, mientras tallaba la loseta del baño de hombres, escuchó a 2 choferes platicar cerca de los lavabos. ¿Supiste lo del tren ese? ¿El nocturno que sale para el norte? Dijo uno, bajando la voz. ¿El de los migrantes? Preguntó el otro. Ese siempre va lleno. No, no el de carga, uno de pasajeros que dicen que está a prueba. Sale de una vía que casi nadie conoce, allá por el patio de maniobras. La cosa es que la gente sube y no hay registro de que lleguen a la estación final. El otro soltó una carcajada incrédula. ¡Ay! Ya vas a empezar con tus historias de miedo. Te lo juro, güey, insistió el primero. Mi primo trabaja en la estación de Querétaro. Dice que en los registros aparece el tren, el número de salida, los boletos vendidos, pero no los boletos validados de llegada. Como si se esfumaran. Lidia se apartó un poco, fingiendo concentrarse en la mancha de cloro. En la ciudad uno escuchaba todo tipo de cosas, asaltos, secuestros, extorsiones, pero lo del tren le quedó zumbando en la cabeza. Tal vez porque, en el fondo, sabía lo que era que alguien saliera de casa y no regresara nunca. Su hermano menor, Julián, se había ido al otro lado, en un tren de carga 15 años atrás. Para ahorrar, dijo. Para levantar la casa de su mamá. Nunca supieron en qué punto del camino se perdió. Al día siguiente, preparando el lonche en la cocina de lámina de la vecindad, su hijo mayor, Marco, de 20 años, soltó una frase que le heló la sangre. «Ma, el neto me dijo que hay un tren que te lleva hasta la frontera bien barato, casi regalado, que es más seguro que irte con polleros, que hasta parece de los de antes, con asientos cómodos, sin tanta revisión». Lidia se giró tan rápido que casi tiró la olla. «¿Qué andas diciendo, chamaco?», espetó. «¿Desde cuándo sueñas con subirte a un tren?». Marco se encogió de hombros, incómodo. «Pues, ¿qué quieres? Ma, aquí no hay chamba fija. El call center solo me da horas sueltas. El neto dice que en Monterrey mínimo pagan el doble en una maquila, y que ese tren es directo, que sale de noche y que casi nadie lo conoce». Lidia vio, por un instante, al niño que había llevado de la mano a la primaria, ahora con barba rala y ojeras, hablando de irse como si fuera a tomar un camión más. «No quiero que termines como tu tío», soltó más fuerte de lo que pretendía. Marco frunció el ceño. «¿Otra vez con eso?», bufó. «Al tío Julián se lo tragó la mala suerte, ma.
A mí no me va a pasar. Además, este tren es legal, vende boletos, trae revisores, no es la bestia. Lidia se quedó callada. No sabía explicar el miedo que sentía. Solo sabía que en México, cuando algo sonaba demasiado fácil o demasiado barato, casi siempre venía con trampa. Esa noche, de camino a la terminal, no dejó de pensar en el tren. Al llegar, el vigilante, don Chema, la saludó con la familiaridad de años. «¿Qué trae doña Lidia?», preguntó. «Hoy viene más seria que de costumbre». Ella dudó un poco, pero terminó contándole, a medias, lo que había escuchado de los choferes y lo que su hijo le había dicho. Don Chema chasqueó la lengua y miró hacia la calle oscura. «Mire, Lidia», dijo, «yo llevo aquí 20 años. He visto rutas nuevas, corridas que cancelan, de todo. Pero sí le voy a decir algo. Cuando un transporte no aparece en los tableros, cuando no tiene anuncio ni horario oficial, pero todo mundo conoce a alguien que lo ha tomado, eso no es de Dios». «Dicen que es un proyecto nuevo», insistió ella, «como esos de tren rápido que andan prometiendo». Chema negó con la cabeza. «¿Rápido y barato? No, hombre. Si aquí para sacar un permiso de combi se tardan años. Y los trenes, peor. Además, fíjese, usted ha visto anuncios, notas, inauguración con políticos. Porque cuando hacen algo bueno, luego salen a tomarse la foto». Lidia se quedó pensando en eso mientras trapeaba el pasillo que llevaba a la salida trasera, la menos usada. Esa puerta daba hacia un terreno baldío y más allá, las vías que cruzaban el norte de la ciudad. Nunca salía por ahí. Estaba oscuro, olía a orines y a metal oxidado. Pero esa noche, cuando terminó de limpiar, algo la hizo asomarse. Abrió la puerta con cuidado. El aire frío le pegó en la cara. A lo lejos, escuchó el silbato de un tren, largo, profundo, distinto al de carga que oía desde la vecindad. Una luz se acercaba, lenta, cortando la oscuridad. No había gente, no había ruido de vendedores, no había nadie anunciando destinos, solo el rechinar de los rieles y una sensación pesada en el estómago. El tren se detuvo unos metros más allá de la barda. No era viejito ni moderno, parecía de otra época. Vagones limpios, pinturas sin grafitis, ventanillas grandes. En uno de los costados alcanzó a leer, borroso, «Línea Norte, servicio especial». Lidia sintió que los vellos de la nuca se le erizaban. Recordó las palabras del chofer, «La gente sube y no hay registro de que lleguen». Durante varios minutos, el tren permaneció ahí, respirando humo, como un animal quieto. Lidia alcanzó a ver siluetas dentro, gente sentada, de pie, maletas en los portaequipajes. Pero lo que más la inquietó fue el silencio. No se escuchaba el murmullo típico de pasajeros, ni risas, ni llanto de niños. Solo el motor. Luego, sin previo aviso, el tren volvió a tocar el silbato y se fue, tan silencioso como había llegado. Lidia cerró la puerta con un golpe y se recargó contra ella respirando agitada. «Si Marco se sube a eso», pensó, con un nudo en la garganta, «no sé si lo vuelva a ver». Al día siguiente, en la comida, el tema volvió. «Ya me decidí, ma», dijo Marco con ese tono de quien anuncia algo que no está dispuesto a negociar. «El neto ya consiguió a alguien que vende los boletos. Se compra en efectivo, sin nombre, pero es seguro. Sale el viernes en la noche. Me voy». Lidia sintió que el corazón le latía en las sienes. «No te vas a ninguna parte en un tren que ni siquiera existe en los horarios», dijo. «Yo ya lo vi. Sale por la parte de atrás, como si fuera algo que esconder». Marco la miró con sorpresa. «¿Lo viste?», preguntó. «Entonces sí es real. Mejor, no es cuento. Por eso mismo», alzando la voz, «un tren que opera en secreto. ¿Qué te inspira confianza? Si fuera seguro, saldría por delante, habría filas, anuncios».
El muchacho se pasó la mano por el cabello, frustrado. «Ma, usted ve peligro en todo», se quejó. «Si me quedo aquí, lo único que me espera es limpiar carros, cargar cajas o acabar igual que usted, trapeando pisos toda la vida por un sueldo mínimo». Lidia apretó los labios. Le dolió la comparación, no porque fuera mentira, sino porque venía de su propio hijo. Pero respiró hondo. No podía darse el lujo de pelear desde el orgullo. «Prefiero que trapees conmigo a que te desaparezcas en un tren fantasma», dijo, con la voz quebrada. Marco la miró y, por un segundo, pareció dudar. Pero la rabia de años, de ver a su madre humillada por supervisores, de vivir en un cuarto donde se escuchaba todo a través de las paredes, pudo más. «Ya tomé mi decisión», sentenció. «No soy un niño, y no voy a pedir permiso para buscar algo mejor». Se encerró en el cuarto, dejando a Lidia con la cuchara a medio aire. Esa tarde, la vecindad le pareció más pequeña que nunca. Los días siguientes fueron un ir y venir de discusiones, silencios y miradas evitadas. El viernes se acercaba como una fecha de sentencia. Lidia se encontraba a sí misma mirando el reloj cada rato, calculando cuántas horas faltaban para el tren de las desapariciones. Esa misma semana, en la terminal, escuchó otra conversación. Esta vez no eran choferes, sino una pareja de ancianos que hablaba con un policía. «Nuestro hijo se fue en ese tren, joven», decía la señora con los ojos rojos. «Nos dijo que salía de aquí, de noche, que era más barato. Ya pasaron 2 semanas y no hemos sabido nada. Señora, aquí no hay registro de ningún tren de pasajeros saliendo a esa hora», respondía el policía incómodo. «Ninguna corrida oficial. Tal vez su hijo tomó otro medio, un camión, una combi». «¡Tomó un tren!», insistió el señor, golpeando el mostrador. «Tenemos la foto del boleto. Mire». Lidia, mientras limpiaba una banca cercana, se acercó lo suficiente como para ver la pantalla del celular del hombre. Un boleto fotografiado. En la parte superior, un logotipo borroso, como mal impreso. En letras negras. El texto: «Línea Norte, Servicio Especial, salida CDMX, destino Frontera Norte». No había nombres, solo un código QR que, según les habían dicho, se escaneaba al subir. El policía sacó su radio, pidió a alguien que verificara. Al cabo de unos minutos, negó con la cabeza. «Ese operador no aparece en el sistema», dijo. «Podría ser una estafa, señora, o un servicio pirata. Deben denunciar en el Ministerio Público». Lidia siguió limpiando, pero por dentro algo se rompía. No era solo su hijo. Había otros. Gente que se subía a un tren que el sistema decía que no existía. Como si, al negar el tren, negaran también a los pasajeros. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Marco sentado en la cama, mochila lista, tenis nuevos. «Sale a las 11», dijo sin rodeos. «El neto me va a llevar a la vía. No quiero problemas, ma, ya está pagado». Lidia se sentó frente a él, sintiendo que no había discurso suficiente para detenerlo. Entonces algo dentro de ella cambió. Dejó de hablar como madre suplicante y empezó a hablar como alguien que ya había visto cosas que otros se negaban a ver. «Entonces voy contigo», dijo. Marco parpadeó, desconcertado. «¿Qué? Voy contigo hasta la puerta donde se suben», repitió. «No te voy a dejar ir solo a un lugar donde hay gente desapareciendo. Si no te puedo detener, por lo menos voy a ver con mis propios ojos qué es lo que te quiere tragar». El muchacho quiso protestar, pero la mirada de Lidia no dejó espacio. «Está bien», cedió, «pero no hagas show allá. Solo me acompañas y ya». A las 10:30 de la noche, caminaron juntos por las calles medio vacías, con el aire frío pegándoles en la cara. Lidia conocía el camino de memoria, pero esa noche todo parecía distinto. Llegaron a la terminal. Marco no pasó por la entrada principal.
Se desvió hacia la parte trasera, por donde solo entraban proveedores y personal. El neto dijo que por aquí, explicó. Que hay una puerta que alguien abre, por favor. Lidia reconoció la puerta de metal por donde ella se había asomado días atrás. Tenía un candado a medio colgar. Un hombre delgado, con chamarra deportiva, se aproximó a ellos desde la sombra. ¿Marco?, preguntó. Sí, respondió el muchacho. Yo soy el neto, dijo sin sonreír. Ella, ¿quién es? Mi mamá, contestó Marco. Solo viene a despedirse. El neto miró a Lidia con fastidio. No puede pasar más adelante, señora, dijo. Solo los que traen boleto. Lidia no se movió. Solo quiero ver el tren, dijo. Saber que mi hijo sube a algo real. El neto chasqueó la lengua. Está bien, pero hasta la bardita. De ahí no pasa. Abrió el candado, empujó la puerta. Del otro lado, la oscuridad y el silbato del tren llenaron el aire. La escena era la misma que Lidia había visto antes, pero ahora, en lugar de unas cuantas siluetas, había decenas de personas, jóvenes con mochilas, familias con bolsas de plástico, hombres solos con chamarras raídas, todos en fila, en silencio, como si estuvieran entrando a una misa donde nadie habla. El tren esperaba imponente. El logotipo de Línea Norte brillaba tenue. Lidia se fijó en los detalles. No había revisores con uniforme oficial, solo hombres con chalecos reflejantes sin logo. Nadie pedía identificación, solo miraban el boleto y asentían. ¿Y a dónde llega exactamente?, preguntó Lidia al neto. ¿Qué estación? A la frontera, señora, respondió él, evasivo. Allá les dicen. Lidia sintió un escalofrío. En ese momento, una mujer que estaba adelante en la fila se giró, nerviosa. Disculpe, joven, le dijo al neto. ¿Y allá nos reciben en una estación? Hay camiones. Es que yo nunca he salido de la ciudad. El neto levantó las manos. Mire, señora, yo solo vendo los boletos, dijo fastidiado. Lo demás ya no es conmigo. Lidia reconoció ese tono, el de los que ganan dinero siendo solo intermediarios, el tipo de gente que cuando todo se viene abajo siempre dice que ellos no sabían. La fila avanzó. Marco la abrazó rápido. Te marco cuando llegue, prometió. En serio. Lidia lo sostuvo más de lo que solía hacerlo. Si no me marcas, yo te voy a buscar, dijo. No voy a dejar que te pierdas como tu tío. Él sonrió, intentando restarle gravedad. Ya ves muchas series, bromeó y se subió al vagón. Lidia se quedó detrás de la bardita, viendo cómo la gente llenaba los asientos. Notó algo inquietante. Nadie hablaba entre sí. Nadie se hacía preguntas. Era como si todos compartieran el mismo miedo de romper la ilusión. De pronto, una mujer de su edad, con un niño de la mano, se detuvo a su lado. ¿Su hijo también se va en este tren?, preguntó. Sí, respondió Lidia. El mío también, dijo la mujer con los ojos vidriosos. Nos dijeron que es más seguro, que no nos van a robar, que allá hay trabajo. Yo no sé ni dónde está esa frontera, pero ya no aguanto que aquí no nos alcance ni para comer. Prefiero arriesgarme que quedarme mirando cómo se ahogan mis hijos. Lidia la miró y sintió que, en el fondo, todas estaban en el mismo barco, o en el mismo tren. El silbato sonó, fuerte. Las puertas se cerraron. El tren empezó a moverse. Desde la ventana, Marco levantó la mano. Lidia se la respondió tragándose las lágrimas. El tren se alejó, tragado por la noche, como un animal metálico llevándose vidas en su interior. Lo que ella no sabía todavía era que, en esa misma ciudad, en una oficina pequeña de una organización de derechos humanos, alguien llevaba semanas recibiendo denuncias de familias que contaban la misma historia. Se subió a un tren que no aparece en ningún registro y nunca llegó. Ni autobús, ni narcofosa, ni llamada de rescate. Nada.
solo el eco de un silbato nocturno. Cuando, 48 horas después, el teléfono de Lidia seguía sin sonar, empezó el verdadero horror. Y con él la necesidad de convertirse, a la fuerza, en investigadora, en abogada de sí misma, en madre que se niega a aceptar la palabra desaparición como sentencia. Porque en México, los trenes siempre han llevado historias de progreso, de migración, de huida. Pero el tren de los desaparecidos, iba a obligar a Lidia a bajar a los sótanos de una verdad que nadie quería abordar de frente, que hay rutas enteras, legales en apariencia, diseñadas para tragarse a los de abajo sin dejar rastro. Y ella, que toda su vida había limpiado estaciones para que otros viajaran, estaba a punto de descubrir qué tan lejos podía llegar una mujer humilde cuando el sistema le arrebataba lo único que le quedaba, a su hijo. Las primeras horas, Lidia trató de convencerse de que estaba exagerando. Se repitió lo que tantas veces había oído en la terminal cuando alguien se retrasaba. Seguro no hay señal, a lo mejor se le acabó la batería, igual tuvo que tomar otro camión. Pero conforme el reloj avanzaba y el sábado se convirtió en domingo, esa vocecita de autoengaño se fue apagando. El domingo en la noche, cuando regresó de su turno, encontró a su hija menor, Sara, sentada frente al celular, actualizando el WhatsApp una y otra vez. «No ha salido el doble palomita azul, ma», dijo con los ojos muy abiertos. «El último mensaje fue cuando me puso, ya nos estamos moviendo». Y de ahí nada. Lidia tomó el teléfono, vio el chat, mensajes azules, la hora clavada en las 23:14 del viernes. Ninguna foto de llegada, ningún ya llegué, ningún audio con el ruido de la terminal de destino, solo silencio. «Intenta llamarle otra vez», pidió. Sara marcó. El tono sonó, 1, 2, 3 veces, hasta que la operadora cortó. «El número que usted marcó se encuentra fuera del área de servicio». A las 24 horas, el miedo se convirtió en certeza amarga. Lidia sintió que le faltaba el aire. Caminó de un lado a otro del cuarto, sin saber qué hacer primero. Era el mismo torbellino que había vivido cuando Julián desapareció, pero ahora con el peso añadido de saber cuánto se tarda el sistema en moverse o en no moverse. «Vamos a ir a donde compró el boleto», dijo al fin. «Ese tal Neto, alguien lo tiene que conocer. No puede nomás aparecer y desaparecer como el tren». El lunes, después de dormir apenas un par de horas, se presentó en la terminal de madrugada. Preguntó a los choferes, a los cargadores, a las señoras de los puestos de tortas. «¿Conocen a un chavo que le dicen el Neto, que vende boletos para un tren nocturno?» Al principio, todos se hicieron los desentendidos. Algunos bajaban la mirada, otros encogían los hombros. «Aquí solo vendemos boletos de camión, señora», decían, hasta que uno de los cargadores, un hombre joven tatuado, murmuró cuando ella ya se alejaba: «Si lo anda buscando por algo bueno, no lo va a encontrar. Si lo anda buscando porque le debe lana, menos. Ese güey solo aparece cuando hay salida». «Mi hijo se subió al tren con él», respondió Lidia dándose la vuelta. «No llegó. No ha llamado. Yo no quiero dinero, quiero saber a dónde se lo llevaron». El cargador tragó saliva. La palabra hijo le movió algo. «Yo no sé mucho», dijo. «No más que el Neto se junta con unos señores que vienen en camionetas sin placas. Traen chalecos como de seguridad privada. Ellos son los que mandan. Él solo consigue gente. Y...» bajó aún más la voz. «Y la neta, sí se ha regado el chisme de raza que se sube y luego nadie sabe». Lidia sintió un mareo. «¿Y nadie hace nada?», preguntó. «¿Nadie va a denunciar?». El muchacho se rascó la nuca. «¿A quién, señora?», contestó. «Si uno va al Ministerio Público le piden nombre del tren, empresa, número de corrida, y esos trenes no salen en ningún sistema. No más la gente que habla de ellos.
Al final acaban diciendo que seguro se fueron con el coyote por otro lado. La rabia le encendió el pecho. Entonces yo voy a denunciar, dijo, y voy a decir que el tren sí existe, porque yo lo vi. El Ministerio Público de la delegación le recibió la denuncia con la misma mezcla de cansancio y escepticismo con que reciben casi todo. ¿Desaparición?, preguntó la secretaria con uñas largas y mirada harta. ¿Hace cuánto no sabe de él? Más de 2 días, respondió Lidia. Se subió a un tren especial que salió de noche. No estaba en los horarios, pero yo lo vi. No hay registros. No contesta. La mujer suspiró. Señora, la ley dice que podemos iniciar búsqueda inmediata, pero la verdad es que hace falta ver si no se fue por voluntad propia, dijo. A veces los muchachos se van con la novia, apagan el celular y luego regresan. Mi hijo no es de esos, cortó Lidia. Yo sé cuándo se va con la novia. Esta vez me avisó que se iba a buscar trabajo. Me mandó mensaje al subirse. Después, nada. Y no es el único. Aquí, señaló con el dedo la mesa. En la terminal hay más gente buscando a hijos que se subieron al mismo tren. La funcionaria alzó una ceja. ¿Qué tren?, preguntó ahora sí con interés. Uno que sale por la parte de atrás, explicó Lidia. Dice, Línea Norte, servicio especial. Venden boletos sin nombre. Un muchacho apodado Neto los ofrece. Suben por una puerta que no está abierta para el público. Los que se van no aparecen en ningún registro oficial. La secretaria mascó un chicle, pensativa. Eso suena raro, admitió. Pero sin razón social, sin datos de empresa, está difícil. Aún así, podemos levantar la denuncia como desaparición y canalizarla a la fiscalía. De todos modos, le van a pedir fotos, mensajes, todo eso. Lidia apretó los puños. Pídame lo que quiera, dijo. Menos que me resigne. Pasó horas llenando formularios, describiendo a Marco. La estatura, el lunar en la ceja, la cicatriz en la rodilla. Le tomaron copia de su credencial, de la foto del boleto que Marco le había enseñado. Al final, le entregaron una hoja con un número de carpeta. Aquí está, dijo la funcionaria. Con esto puede ir también a la comisión de búsqueda y le recomiendo acercarse a los colectivos de familias. Ellos se mueven más rápido que nosotros, la verdad. El reconocimiento la tomó por sorpresa. Por primera vez, alguien dentro de una oficina admitía que las madres organizadas hacían más que el Estado. ¿Dónde están?, preguntó Lidia. Hay uno que viene cada miércoles a pegar fichas afuera de la terminal, respondió la mujer. Búsquelos. Se llaman algo como Voces en el Camino o Familias en Marcha. Siempre traen mantas y fotos. Ese miércoles, Lidia salió de su turno y en vez de irse directo a casa, se quedó en la banqueta frente a la terminal. El sol de la mañana empezaba a calentar el pavimento. Vio llegar a un grupo de mujeres, en su mayoría mayores, con gorras, mochilas y rollos de carteles. Algunos traían chalecos con el logo de una organización pequeña. Extendieron una manta enorme que decía «Hasta encontrarles». Debajo, decenas de fotos con nombres, edades, fechas de desaparición. Una de las mujeres, de pelo canoso recogido en chongo, se subió a una pequeña tarima improvisada. «Buenos días», dijo, con un megáfono. «Somos madres, hermanas, esposas de personas desaparecidas. Venimos a exigir que se investiguen todas las rutas, carreteras, autobuses, trenes, retenes, porque nuestros familiares no se evaporan. Alguien se los lleva». Lidia sintió un nudo en la garganta. Se acercó, tímida, con la hoja de la denuncia doblada en la mano. «Disculpe», le dijo a una de las mujeres que pegaba fichas. «Mi hijo se perdió hace unos días. Se subió a un tren que...» «¿A un tren especial?», interrumpió la mujer mirándola fijo. «¿Uno que dicen que va directo al norte con boletos baratos, sin nombre?». Lidia asintió, atónita. «Sí», susurró. «Ustedes ya saben de ese tren».
La señora la tomó del brazo con firmeza. «Claro que sabemos», dijo. «No lo dicen en la tele, pero nosotras llevamos meses juntando testimonios. Le llamamos el tren de los desaparecidos. Varios hijos de compañeras se subieron al mismo. Salen por detrás, sin registro. Y después, silencio. Lidia sintió que las piernas le fallaban. La mujer la sostuvo. «No se caiga, comadre», dijo, con una fuerza suave. «Aquí nos apoyamos. ¿Cómo se llama su muchacho?» «Marco», respondió. «Marco Ramírez, 20 años. Vamos a hacerle una ficha», dijo la señora. «Una foto grande, con su nombre, fecha de última vez visto y la ruta del tren. Lo vamos a pegar en todas las estaciones donde sabemos que ese tren pasa y vamos a empujar para que la fiscalía investigue. Solas, no nos van a hacer caso. Juntas, por lo menos les incomodamos». Lidia no estaba acostumbrada a sentir que no estaba sola. Siempre había llevado sus cargas en silencio, limpiando, aguantando. Pero al ver tantas fotos de otros Marcos, de otras Saras, de otros Julián, entendió que su historia era una hebra más de un tejido enorme que el país se empeñaba en no mirar. «¿Y ustedes cómo le hacen para no volverse locas?», preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. «Yo siento que me voy a romper». La mujer suspiró. «A ratos sí nos rompemos», dijo. «Lloramos, nos enojamos, nos enfermamos, pero luego pensamos en ellos, en que allá donde estén, tienen derecho a que al menos sepamos qué les pasó, y seguimos, porque si nosotras no los buscamos, nadie lo va a hacer». Con el apoyo del colectivo, Lidia empezó a cambiar. Seguía trabajando de noche, limpiando baños y pasillos, pero de día se convirtió en algo que nunca pensó ser: activista. Aprendió palabras nuevas: cadena de custodia, tráfico de personas, macrocriminalidad. Empezó a ir a reuniones con abogadas, periodistas, defensoras. En una de esas reuniones, una abogada jovencita con lentes le mostró un mapa en la pantalla de una laptop vieja. «Mire, Lidia», explicó, «con base en los testimonios que hemos recogido, este tren hace paradas en al menos 4 estados: Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí y Coahuila. No aparecen en los registros de la empresa ferroviaria oficial, pero sí hay reportes de vecinos que lo escuchan de noche». «¿Y entonces quién lo opera?», preguntó Lidia. «Eso es lo que queremos averiguar», respondió la abogada. «Sabemos que hay colusión de autoridades, porque no es posible que un tren se mueva así, con tanta gente, sin que nadie lo vea. Probablemente hay empresas fachada, permisos falsos, corrupción. Pero para probarlo necesitamos más evidencia: fotos, videos, boletos, cualquier cosa». Lidia recordó la noche en que acompañó a Marco. Recordó la forma del tren, el logo, la cara del neto, los chalecos sin logo. «Yo lo puedo reconocer si lo vuelvo a ver», dijo. «Y sé en qué minuto exacto se lo tragó la noche». La abogada la miró con una mezcla de admiración y cuidado. «Eso es muy valioso», dijo, «pero también muy peligroso. Los que manejan ese negocio no son cualquier cosa. No queremos que le pase nada por andar persiguiendo trenes sola». Lidia apretó los labios. «Ya me pasó algo», respondió. «Me arrancaron a mi hijo. Lo demás ya es ganancia o pérdida, según se vea». Un mes después de la desaparición de Marco, una periodista de un medio digital independiente se acercó al colectivo, interesada en hacer un reportaje sobre el tren de los desaparecidos. «Necesito hablar con alguien que lo haya visto», dijo. «No solo con quienes perdieron familiares, sino con ojos que hayan estado cerca de las vías, que sepan dónde suben». Todas las miradas se dirigieron a Lidia. «Ella», dijo la señora del chongo. «Lidia trabaja en la terminal. Ella vio al tren, vio a los muchachos subir y acompañó a su hijo hasta la reja. Lidia sintió todos los focos encima. Nunca le habían gustado las cámaras. Siempre había preferido limpiar detrás, invisible.
Pero ahora la invisibilidad le había arrancado demasiado. «Yo hablo», dijo. «No más quiero que no le pongan mi apellido ni digan dónde vivo». La periodista asintió. «Te podemos llamar solo Lidia y distorsionar tu voz si quieres», propuso. «Lo importante es que se sepa que el tren existe, que no es un mito». Se reunieron en un café discreto. La periodista grabó la entrevista con un celular. Lidia contó paso a paso la noche de la despedida. La puerta trasera, el neto, la fila silenciosa, el logo borroso, el vagón tragándose a su muchacho. «Lo más raro», dijo, «es que nadie hacía ruido. Como si todos supieran en el fondo que si preguntaban demasiado se acababa la oportunidad o los mataban antes». «¿Y las autoridades?», preguntó la periodista. «¿Han investigado algo?». Lidia soltó una risa sin humor. «Dicen que están abriendo líneas de investigación», respondió. «Pero mientras ellos abren y cierran papeles, los trenes siguen saliendo. Si acaso, ahora son más discretos». El reportaje se publicó una semana después con un título que se compartió rápido en redes: «El tren de los desaparecidos, la ruta fantasma que el gobierno no quiere ver». Incluía testimonios de varias madres, mapas, fotos de boletos, audios del silbato grabados por vecinos. En los comentarios hubo de todo. Gente que se solidarizaba, gente que decía que eran exageraciones, perfiles anónimos que acusaban a los desaparecidos de irse de ilegales y luego querer culpar al Estado. Pero también hubo algo nuevo. Más personas empezaron a escribir diciendo: «A mi primo le pasó lo mismo. En mi pueblo también escuchamos un tren que no está en los horarios. Yo trabajé en una empresa subcontratada y vi que…». El ruido obligó a las autoridades a moverse. La Fiscalía anunció la creación de un grupo interdisciplinario para investigar posibles irregularidades en servicios ferroviarios no registrados. El director de la empresa ferroviaria oficial salió a decir en conferencia que todos sus trenes están plenamente registrados y supervisados. Nadie mencionó al tren nocturno por su nombre, pero Lidia sabía leer entre líneas. Por fin les incomodaba. Una tarde, la abogada del colectivo llegó a la reunión con expresión más seria de lo normal. «Hay una buena y una mala noticia», dijo. «Empiece por la mala, así ya no nos agarra en curva», pidió una de las madres. «La mala es que un informante que teníamos dentro de la terminal fue amenazado», explicó. «Le dijeron que dejara de hacer preguntas sobre el tren, o no iba a ver llegar a sus hijos de la escuela. Se va a salir de ahí, eso nos corta una fuente». Lidia sintió un escalofrío. Podía haber sido ella, o podía serlo aún. «¿Y la buena?», preguntó. «La buena es que un juez federal aceptó un amparo presentado por otra organización para obligar a la empresa ferroviaria a entregar registros de movimientos de vías durante las noches», dijo la abogada. «Si los trenes están pasando, tienen que aparecer en algún lado, y si no aparecen, eso también dice mucho». Lidia levantó la mano. «¿Y qué hacemos nosotras mientras?», preguntó. «Además de ir a marchas y pegar fichas». La abogada la miró. «Lo que ya están haciendo», respondió, «sostener la historia, que nadie pueda decir que nadie se dio cuenta, que cuando estos papeles lleguen a un tribunal estén acompañados por voces, por rostros, por nombres. Los trenes se mueven en rieles, pero la justicia, cuando llega, se mueve en la fuerza de quienes no se callan». Pasaron meses. Algunos detalles empezaron a salir a la luz. Contratos de servicios especiales entre empresas fantasmas y funcionarios de mediano rango. Registros de consumo de combustible que no cuadraban. Testimonios de trabajadores de estaciones en provincia que habían visto bajar de madrugada a grupos de personas temblorosas, rodeadas por hombres armados. Nunca se encontró un solo destino final, como en las películas. No hubo estación secreta donde un héroe llegara a rescatar a todos. Lo que se fue revelando fue más doloroso y más real.
una red de complicidades que usaba el tren como transporte sin retorno hacia rutas de explotación, fosas clandestinas, ventas a grupos criminales. Un rompecabezas roto en muchas piezas. Marco no apareció en las primeras excavaciones ni en las listas de sobrevivientes, pero cada vez que localizada a alguien que había estado en un tren similar, Lidia se acercaba, escuchaba, buscaba detalles. ¿Recuerdas a un chavo de 20 años, moreno, con una cicatriz en la ceja?, preguntaba mostrando fotos. A veces, alguien decía que sí, que habían compartido asiento, que lo vieron hasta cierto punto del camino. Otras, la respuesta era un no doloroso. En una de esas reuniones, un joven rescatado en un operativo contó algo que le dio a Lidia una mezcla de esperanza y horror. Nos separaron por grupos, dijo. A unos los bajaron en Aguascalientes, otros más al norte. A los más jóvenes los querían para trabajo forzado. A otros, ni supe. «¿Viste a este?», insistió Lidia con la foto de Marco. El chico frunció el ceño. «Creo que sí lo vi», dijo. «Él se quedó en otro vagón cuando nos empezaron a cambiar. Yo alcancé a saltar cuando el tren bajó la velocidad en una curva. A los que no se aventaron, ya no los volví a ver». Esa información era una daga de doble filo. Significaba que Marco había sobrevivido al menos parte del trayecto, pero dejaba todo lo demás en sombras. Con los años, el caso del tren de los desaparecidos se convirtió en un ejemplo citado en informes de derechos humanos, en conferencias, en libros. Se hablaba de él como una muestra de cómo, en México, la infraestructura del Estado puede ser usada para fines criminales cuando se corrompen quienes la manejan. Algunos funcionarios fueron procesados. Ninguno de los grandes nombres terminó en la cárcel mucho tiempo, pero varios perdieron cargos, pensiones, reputación. Un par de netos fueron detenidos en operativos solo para que luego aparecieran otros. La red se resistía a morir. Lidia envejeció en medio de esa lucha. Sara creció, estudió trabajo social, se involucró en el colectivo. Su rostro joven empezó a salir en entrevistas donde hablaba de la deuda del Estado con las familias, de las rutas invisibles. Mi hermano se subió a un tren que el gobierno decía que no existía. Decía, hoy nadie puede negar que esas rutas estaban ahí. Lo que exigimos ahora es que no se vuelvan a abrir, que ningún chavo tenga que apostar su vida a un vagón sin regreso. A veces, en actos públicos, le pedían a Lidia que hablara. Ella seguía sin gustar de los micrófonos, pero había aprendido a decir lo que importaba en pocas palabras. Yo no vengo a pedir lástima, decía. Vengo a recordarles que, mientras haya trenes que salen de noche sin registro, mientras haya rutas que solo los pobres usan y que luego nadie reconoce, todos somos responsables. Unos por acción, otros por omisión. Marco nunca volvió a casa. Con el tiempo Lidia aceptó la palabra que tanto había rechazado al principio. Desaparecido. No como resignación, sino como categoría política. Desaparecido no significa que se haya esfumado, decía cuando alguien le preguntaba. Significa que alguien hizo todo lo posible para que no sepamos dónde está, y que el Estado, en vez de buscarlo, prefirió mirar a otro lado. Cada 3 de noviembre, en la vecindad, Lidia ponía un pequeño altar, la foto de Marco, la de Julián, velas, pan, una latita de cerveza que a él le gustaba, una gorra que había dejado encima del ropero. No era un altar de muertos en el sentido estricto, era un altar de ausencias. Una noche, mientras acomodaba las flores de cempasúchil, Sara se le acercó. «Ma», dijo, «¿te arrepientes de haberlo dejado subir?» Lidia se quedó mirando la foto un largo rato. «Me arrepiento de no haber sabido antes lo que ahora sé», respondió. «De no haber tenido las palabras para explicarle el peligro,
de no haber tenido el valor de encadenarme a la puerta si era necesario. Pero también sé que, aunque me hubiera tirado frente al tren, si él decidía irse, se hubiera ido por otro lado. Lo que sí no me perdonaría es haberme quedado callada después. Se enderezó, se limpió las manos en el delantal. Eso no lo hice, añadió, y mientras yo viva no lo voy a hacer. Pasaron muchos años. El tren de los desaparecidos dejó de operar como tal. La presión social, los reportajes, los pequeños procesos judiciales hicieron que esa ruta específica se volviera demasiado caliente para las redes criminales. Pero otras formas de desaparición siguieron existiendo. Camionetas, retenes, enganches por Internet. Sin embargo, algo había cambiado en el país. En las terminales, en las estaciones, en las comunidades. La gente empezó a sospechar cuando aparecía de pronto una ruta especial demasiado fácil. Los colectivos de familias lograron que se aprobara una ley que obligaba a registrar todo tren de pasajeros, con horarios y listas de ocupantes, bajo pena de clausura inmediata. No era una garantía absoluta, pero era un dique. Un día, ya mayor, Lidia fue invitada a una secundaria cercana para hablar con estudiantes sobre desapariciones y migración. Se paró frente a un grupo de adolescentes inquietos que la miraban con la mezcla de morbo y distracción típica de la edad. «Yo no vengo a decirles que no sueñen con irse», empezó. «Vengo a decirles que no crean en atajos que los tratan como mercancía, que su vida vale más que un boleto barato y una promesa de trabajo rápido, y que, si algún día alguien les ofrece un tren, un camión, una ruta especial que nadie conoce, se acuerden de esto. Los que se fueron antes por ahí, muchos no regresaron». Una chica levantó la mano. «¿Y su hijo?», preguntó. «¿Usted todavía cree que está vivo?». Lidia se quedó callada unos segundos. No quería mentir. Tampoco quería arrancarse sola la poca esperanza que le quedaba. «Creo que mi hijo merece la verdad», dijo al final, «esté donde esté, y mientras no la tengamos, para mí sigue pendiente. No lo pongo en el cajón de los muertos, ni en el de los vivos. Lo pongo en el de las tareas que el país nos debe. Al salir de la escuela, el ruido de la ciudad la envolvió. Claxones, vendedores, risas». A lo lejos, como un eco, se escuchó el silbato de un tren de carga que cruzaba la capital con contenedores. Lidia se detuvo un momento, mirando hacia donde suponía que estaban las vías. «No todos los trenes son malos», pensó. «El problema no es el metal, son las manos que lo manejan». Siguió caminando hacia la vecindad, con el paso algo más lento, pero la mirada firme. Ya no era solo la señora que limpiaba estaciones mientras otros viajaban. Era también parte de la memoria viva de un país que, a golpes, había aprendido que incluso los rieles pueden convertirse en fosas, si nadie se atreve a hablar. El tren de los desaparecidos quedó en la historia como una advertencia de lo que pasa cuando la pobreza, la corrupción y la desesperación se encuentran en una misma vía. Y si hoy, en alguna terminal, alguien duda al ver un anuncio de servicio especial nocturno, si una madre decide acompañar hasta el final a su hijo y hacer preguntas incómodas, en parte es porque escuchó, en algún video, la historia de Lidia. Una mujer humilde que no pudo bajar a su hijo de ese tren, pero que sí logró algo que parecía imposible: obligar al país a ver por fin a los pasajeros que subieron y nunca bajaron. Un par de años después, cuando las rodillas ya le dolían al subir las escaleras de la vecindad, Lidia empezó a notar algo que nunca habría imaginado al inicio de su camino. La gente joven la reconocía. No por la calle, no era famosa, pero sí en ciertos espacios donde se hablaba de memoria, justicia y desapariciones. Una tarde, en una asamblea de colectivos en la Ciudad de México, una chica se le acercó con timidez. «¿Usted es Lidia, la del tren?», preguntó casi susurrando.
Lidia sonrió apenas. «Soy Lidia, sí», respondió. «Lo del tren, me tocó vivirlo». La muchacha, con una carpeta bajo el brazo, respiró hondo. «Yo soy de Querétaro», explicó. «Mi hermano desapareció en una carretera hace 3 años. En mi casa nadie hablaba del tema, como si fuera una vergüenza. Un día vi un video en YouTube sobre el tren de los desaparecidos. Escuché su voz, su historia, y sentí que alguien estaba diciendo lo que yo no podía. Fue la primera vez que me animé a buscar un colectivo. Si estoy aquí hoy, es en parte por usted». Lidia sintió un calor extraño en el pecho, una mezcla de orgullo, nostalgia y dolor. «Entonces ya valió la pena todo», dijo. «No porque se haya resuelto lo mío, sino porque usted no se quedó sola. En esas reuniones a veces ponían fragmentos de videos viejos, marchas, plantones, entrevistas de hace 10, 15 años. Lidia se veía a sí misma más joven, con el pelo menos canoso, sosteniendo la foto de Marco frente al Palacio de Gobierno, gritando consignas que hoy ya casi recitaba de memoria. Había una escena que siempre la conmovía. Ella, parada frente a la reja de la terminal, señalando hacia las vías. «Aquí se los tragó el tren», decía. «Y aquí mismo empezamos a buscarlos. Con el tiempo, las autoridades mandaron colocar cámaras, alumbrado y controles en esa puerta trasera. No por buena voluntad, sino por presión. Ya no era tan fácil que un tren saliera de ahí sin ser visto. Las nuevas generaciones de trabajadores de la terminal sabían la historia. Cuando algún vendedor ambulante mencionaba un tren especial, siempre había alguien que respondía: «Ten cuidado, no somos tontos, ya pasó una vez». En una de esas noches en que el insomnio no la dejaba dormir, Lidia se sentó junto a la ventana del cuarto y miró las luces lejanas de la ciudad. Sara, ahora adulta, dormía en el catre de enfrente después de una jornada larga en la comisión local de búsqueda. Su hija se había convertido en lo que ella nunca imaginó, una funcionaria que, desde adentro, empujaba para que los casos avanzaran. El ruido de un tren de carga cruzando la ciudad le llegó como un murmullo grave. Cerró los ojos y, en lugar del pánico que había sentido durante años cada vez que escuchaba ese sonido, percibió algo distinto: respeto. Los rieles ya no eran solo amenaza, también eran recordatorio de un país que había dejado ir demasiada gente sin preguntar y que ahora, a fuerza de madres tercas, empezaba a preguntarse cada vez que alguien no regresaba: ¿qué ruta tomó? ¿Quién se benefició de que se perdiera? Una mañana, Sara llegó a casa emocionada, con un folder en la mano. «Ma», dijo, dejando la mochila en la silla. «Hoy aprobaron en el Congreso local el protocolo específico de vigilancia para rutas ferroviarias. Ya no se puede operar ningún tren de pasajeros sin lista de ocupantes y sin que esa lista se comparta con la comisión de búsqueda. Es una ley chiquita, no cambia el mundo, pero lleva tu huella». Lidia tomó el documento, leyó las primeras líneas torpemente. Nunca fue hábil con los textos legales, pero entendió lo esencial. Entonces, si hoy un chavo como Marcos se sube a un tren, empezó. Por lo menos quedará constancia formal de que estuvo ahí, terminó Sara. Y si desaparece, el Estado ya no podrá decir: no sabíamos que iba en ese vagón. Van a quedar nombres, horas, listas. Lidia cerró el folder. «Ojalá hubiera existido eso antes», dijo sin tristeza, solo con constatación. «Tal vez no habría evitado todo», respondió Sara, «pero sí habría hecho más difícil que los trataran como si nunca hubieran subido». Esa tarde, Lidia decidió hacer algo que había postergado durante años. Sacó una caja de papel que guardaba encima del ropero. Adentro, recortes de periódico, copias de la denuncia, la foto de la ficha de búsqueda de Marco, el primer boleto falsificado de Línea Norte
que habían conseguido como prueba. También había una memoria USB, vieja, desgastada. «¿Qué es esto, ma?», preguntó Sara curiosa. «Cosas que no quise tirar», respondió. «Lo guardé todo por si un día alguien quería entender cómo empezó este relajo. El tren, el neto, las primeras denuncias. Nunca confié del todo en que los sistemas no se cayeran, así que siempre guardé algo en papel». Le tendió la caja. «Ya es hora de que lo tengas tú», dijo. «Tú sabes qué hacer con esto mejor que yo». Sara la miró, con los ojos llenos de una admiración que iba más allá del vínculo madre-hija. «Yo puedo ordenarlo, digitalizarlo bien, compartirlo con archivos de memoria», dijo. «Pero el mérito no es mío. Tú fuiste la primera en decir «yo vi ese tren» cuando todo mundo te decía que estabas loca». Lidia sonrió cansada. «No fui la primera», corrigió. «Fui la que no se quiso tragar sola lo que vio. Las demás ya estaban ahí, nada más que nadie las escuchaba». Los años siguieron pasando. El cuerpo de Lidia empezó a cobrar factura. Las noches en vela, los químicos de limpieza, las marchas bajo el sol. Un invierno, una neumonía la llevó al hospital. No fue larga la estancia, pero sí suficiente para que ella entendiera que el tiempo es un tren que no se detiene. Una noche, sintiendo que la respiración se hacía más pesada, pidió algo inusual. «Sara», dijo, «llévame mañana, aunque sea un ratito, a la terminal». «¿Estás segura?», preguntó su hija. «Hace frío, ma. No es buena idea». «Quiero ver la puerta», respondió. «Solo eso. Y a lo mejor, escuchar un tren sin miedo». Sara cedió. La mañana estaba nublada. La llevaron en silla de ruedas, con una cobija sobre las piernas. Al llegar a la terminal del norte, varios trabajadores la reconocieron. «Doña Lidia», dijo don Chema, el vigilante de siempre, ahora también encanecido. «Mire nada más. Pensé que ya no se iba a acordar de este lugar». «¿Cómo no me voy a acordar?», respondió. «Aquí se me fue mi hijo. Y aquí empezó todo». Cruzaron el pasillo. La puerta trasera seguía ahí, pero distinta. Tenía cámaras, un letrero de acceso restringido solo a personal autorizado, un reflector reforzado. No había filas clandestinas, ni vendedores de boletos pirata. Las vías, más allá, seguían siendo las mismas líneas de metal oxidado, pero el aire era otro. Lidia se quedó un rato en silencio, escuchando. A lo lejos, un tren de carga pasó, lento, con su silbato grave. Ningún tren de pasajeros salió por ahí. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», preguntó, sin dejar de mirar las vías. «¿Qué?», dijo Sara tomando su mano. «Que nunca voy a saber en qué punto exacto del camino se perdió tu hermano», respondió. «No si cayó, si lo bajaron, si está en una fosa o si...». No terminó la frase. Sara apretó su mano. «Y lo que más te alivia», insistió. Lidia respiró hondo. «Que hoy, si alguien intenta hacer otra vez lo que hicieron con ese tren, va a encontrar madres en todos lados, listas para plantarse frente a las vías», dijo. «Que Marco, aunque no vuelva, ya no es un número perdido, ni un se fue con malas amistades. Es parte de una historia que obligó a este país a cambiar, poquito, pero cambió. Se quedaron así un rato, las dos, mirando hacia el norte imaginario. Después, Lidia pidió volver a casa. Tenía frío. Esa misma noche, en la vecindad, Lidia se quedó dormida temprano. Soñó, no con el tren, porque ya no quería darle ese poder, sino con un andén lleno de gente esperando. No había miedo, no había prisas. Los letreros eran claros. Los boletos tenían nombre, las listas de pasajeros se leían en voz alta. Nadie subía sin saber a dónde iba. Nadie se perdía en el trayecto sin que el mundo se enterara. Cuando su respiración se fue haciendo más suave, casi imperceptible, Sara la tomó de la mano. No hubo grandes discursos, ni cámaras, ni notas en los periódicos. Solo una hija acompañando a su madre.
sabiendo que, en algún punto, esa mujer humilde que limpiaba estaciones se había convertido en una pieza clave para que otros no desaparecieran tan fácil. Al día siguiente, el colectivo salió, como cada miércoles, a pegar fichas. Esta vez, además de los rostros de los desaparecidos, llevaron una foto pequeña de Lidia, sonriente, con la gorra que usaba en las marchas. La pegaron discretamente en la esquina de la manta principal, con una frase escrita a mano debajo, por las que se atrevieron a decir: «Yo vi ese tren». El tren de los desaparecidos siguió existiendo en la memoria, en los informes, en los libros, en los videos que la gente veía en sus celulares. Ya no corría sobre rieles, pero sí como advertencia ética. Ningún atajo, ningún servicio especial puede construir futuro si su lógica es tragar vidas sin dejar rastro. Y mientras, en cualquier lugar de México, haya una madre que oiga el silbato de un tren y en vez de guardar silencio, pregunte: «¿Quién va ahí?», la historia de Lidia seguirá viajando, no para meter miedo, sino para recordar que incluso la persona aparentemente más pequeña, una señora que limpia, una mujer con delantal, puede mover algo mucho más pesado que un vagón, la voluntad de un país de no volver a dejar que sus pasajeros suban y nunca bajen.